esta mañana. Carolina, te escucho a ti. Bueno, yo le tomo la palabra al señor ministro. Él habló de un escenario climático y yo quiero plantear al referirnos a la primera pregunta que tenía que ver con impactos en los cultivos. Yo quiero dar cifras que el impacto en los cultivos se va a agudizar, porque a octubre de este año, es decir, antes de esa tragedia, teníamos ya pérdidas de 35.500 manzanas de maíz, ¿ya? Es decir, más o menos de más de 1.400.000 quintales, en cifras monetarias casi 28 millones de dólares. Esa misma tendencia es para el frijol. Tenemos más de 2 millones de quintales de pérdidas. La producción es de 2 millones y hay más de 89.000 de pérdidas, un poco más de 3 millones de dólares. Estamos hablando en general de un 4.3% de reducción de la producción nacional. Entonces, esta era la realidad a octubre de este año, porque hemos estado influenciados por el fenómeno del Niño, que se materializó en sequía en la región centroamericana. Porque esta misma realidad es para Nicaragua, es para Honduras, para Guatemala, que ha habido muchos más muertes ya por el tema de hambruna. Entonces, hemos estado influenciados en el transcurso del año del fenómeno del Niño, un fenómeno natural que se va a agudizar, al igual que los fenómenos hidrometeorológicos, por todo esto del cambio climático, un poco para dar una idea. Y aunque todavía no hay datos exactos de las pérdidas en los cultivos, nosotros monitoreamos en las zonas de trabajo nuestra como UNES y hablamos, por ejemplo, en Sonsonate, municipios como Iguatán, Cuinaguá, San Julián, reportan ya más del 40% de pérdidas de frijol, algunos en su totalidad, y por supuesto pérdidas de maíz, el cual se nació, se pudrió ya con estos 2 días de lluvia. Esa misma tendencia es para otras zonas del país. Entonces, hemos estado influenciados por estos fenómenos, y cuando el ministro dice, si bien es cierto que no se puede predecir cómo se van a materializar estas amenazas y en qué zonas específicas del país puede suceder un deslave, una inundación, hay ya mapas de riesgo que te dan elementos, es decir, vos sabés que el Picacho es una zona de riesgo y que de un momento a otro con una tormenta de ese tipo podemos estar lamentando situaciones como esta. De igual Berlín, de igual de las cuencas hidrográficas, es decir, hay información preliminar que nos dan elementos para poder actuar de forma preventiva, es decir, hay elementos. Y cuando decimos que no se puede predecir... Obviamente que se pueden mejorar, ¿no?, esos elementos. Por supuesto, se pueden mejorar, pero al mismo tiempo vos tenés, y yo sigo insistiendo, tenemos informes de científicos donde te dice cuánto va a aumentar la temperatura en El Salvador, te dice que las precipitaciones van a ser más intensas, te dice que va a haber disminución también de las precipitaciones y que esto es o sequía, ¿ya?, pérdida de cultivo o intensidad de las lluvias, que es lo que ha pasado. Entonces, si tenemos ya científicamente, técnicamente planteados estos escenarios, entonces tenemos que prepararnos para hacerle frente a estas realidades. Es decir, ya tenemos ahí un panorama que puede dar elementos para hacer planes, para hacer políticas frente al cambio climático y, por supuesto, políticas integrales de gestión de riesgo para el país. Bueno, no sé, ministro, si hay algo que agregar antes de finalizar este programa. Sí, solamente con relación a cómo necesitamos avanzar hacia una cultura de cumplimiento. En el caso de los funcionarios, cuando nos juramentan, el juramento dice que nos comprometemos a cumplir la ley, y en el caso del ministerio lo que estamos tratando de hacer. Pero esta cultura de cumplimiento tiene que extenderse a toda la sociedad, a los empresarios, a los ciudadanos, y pedimos su apoyo. En este sentido, como ministerio estamos tratando de asumir responsablemente las competencias que nos establece la Ley de Medio Ambiente, pero al final del día, si no se cuenta con el apoyo de toda la sociedad, es muy difícil lo que se puede hacer desde el gobierno, y en ese sentido pedirle su apoyo a las distintas iniciativas que estaremos lanzando, que tienen respaldo en la ley, que, como digo, contamos con legislación, si bien no es perfecta y está incompleta, tenemos suficiente legislación como para comenzar a caminar, y nosotros queremos caminar aceleradamente
y necesitamos el apoyo de la población en este sentido. A mí me gustó mucho lo que usted dijo, ministro, hace poco, ¿no? Si no se cumple, teniendo la legislación y teniendo la oportunidad de hacerlo, la gente está en la obligación de pasar factura realmente. ¿De acuerdo? Exactamente. Bueno, llegamos al final. Gracias por haber estado con nosotros, Carolina. Muchas gracias por haber aceptado la invitación esta mañana y ayudarnos a compartir tu información, tus puntos de vista sobre este tema. Bueno, yo agradecerle al canal por democratizar la palabra para las mujeres de El Salvador. Muchas gracias a ti, ministro, Bueno, también. gracias, Muchas Romeo, gracias a muchas usted por gracias. haber estado con nosotros esta mañana Gracias, aquí en Romeo. Primera Entrevista. Un gusto haber estado con ustedes también. Nos vemos el día de mañana a las 6:30 aquí en Primera Entrevista. Es todo. Buen día. Esta sección del clima es gracias a Digicel. Para hoy, el Servicio Nacional de